Bueno, empezamos por donde nos quedamos. ¿Quién dice que los objetos no hablan? Lo hacen. Pueden hacerlo a través de sus mínimas grietas, de los sitios donde están desgastados. Hablan a través de los matices del color que alguna vez tuvieron. Cuentan sus historias como si fueran antiguos mapas que los expertos deben descifrar. Esto es bien sabido por los arqueólogos y por los poetas. El pequeño espejo de ébano lustroso, que había nacido en el África como un regalo de boda que Mahoma hizo para Tima, tenía mucho más para contar. Capítulo 7. Provincia de Mendoza, año 1821. Después de la partida del ejército libertador hacia Chile, comenzaron para Tima Silencio años difíciles. Solo conseguía trabajos duros y temporarios, que le desgastaban la salud y no le dejaban a cambio mucho más que comida y un techo compartido. Supo de la derrota en Cancha Rayada. Más tarde se alegró con las victorias. Pero las victorias de la libertad aún le eran ajenas, y en nada aliviaban su situación. Su último trabajo había sido descarnando cueros en una curtiembre durante la temporada, pero había acabado semanas atrás. Ahora, Tima Silencio deambulaba nuevamente por la ciudad sin dinero ni refugio, bajo un cielo amenazante. Era invierno, la vida empeoraba. Anochecía, la vida empeoraba. Ladraban perros ajenos y el propio estómago era una boca sollozante. Las casas iluminadas por lámparas de aceite, donde era simple imaginar cacerolas llenas y mesas tendidas, estaban tan cerca y tan lejos, pero tan lejos, la vida empeoraba. Tima Silencio golpeaba puertas, pedía comida a cambio de trabajo. Las respuestas que recibía eran agrias y violentas. ¿Qué buscas a estas horas? Nada, no hay nada. Y que no te vea más por acá, ¿entendiste? Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. La esperanza llegó cuando el dueño de una casa importante salió hasta la verja y le habló con gentileza. ¿Estás buscando ayuda? Sí, señor, tengo hambre y puedo trabajar a cambio de comida. El dueño de la casa entrecerró los ojos. Sos una esclava liberta, ¿no es verdad? Así es. El rostro del hombre se transformó, aunque su modo siguió siendo amable y elegante. Entonces, vas a tener que arreglártelas con tu libertad. Vos la quisiste, ahora la tenés. Esta es la libertad. Llénate la panza con tu libertad y abrígate con tu libertad. Tima Silencio siguió caminando por la calle adoquinada. Una de sus lágrimas vivió un poco más porque se enganchó en un pellejo de su boca reseca y lastimada. Se detuvo ante otra casa importante. Quizás allí necesitaran servidumbre. Muchas de sus ventanas estaban iluminadas, y Tima Silencio se atrevió a tocar la campanilla. Lo hizo y juntó sus manos para pedir suerte aquella vez. La respuesta a su llamado avanzó en 4 patas desde el fondo del parque. 2 perros oscuros saltaron sobre la verja, con una ferocidad que la obligó a retroceder. Enseguida, los perros de la cercanía se sumaron, y en pocos instantes la calle se llenó de ladridos roncos. Una silueta apareció en una ventana de la planta superior. Estuvo allí un momento y desapareció. Tima Silencio llegaba al límite de su fuerza, y las palabras que el amo de la hacienda le había dicho el día que le dio la libertad volvían sin cesar a su memoria. Escuchá bien esto, vas a volver pronto, vas a volver suplicando. ¿Cómo te imaginas la libertad, desgraciada? Anda nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida. El amo tenía razón, la libertad era atroz, era amarga. Por favor, Dios, quiero volver a la hacienda, pensó Tima Silencio. Según parece, hay dones para cada uno.
Dicen que cada persona tiene el suyo, aunque a veces no sea fácil reconocerlo. Hay casos de personas que no quieren, no saben o no pueden advertir cuál es la gracia, la virtud que traen consigo. A veces las descubren después de dar rodeos y hacer intentos de todas clases. Otras veces, en cambio, el don se hace evidente muy pronto. Dorel fue el típico caso de alguien que no parecía demasiado bendecido por la vida. Huérfano desde muy pequeño, ni demasiado bello ni demasiado saludable, sin un centavo en los bolsillos y para peor, criado hasta los 17 años entre las paredes de un anticuario. Un joven solitario que se asustaba hasta de las aves que se posaban durante las primaveras en las ventanas altas de la casona de María Petra. Pero, dicen también, que el destino tiene sus caminos para el que se atreve a andarlos. Y andando, Dorel llegó a la esquina, a la plaza, al puente, al puerto, al monasterio y al violín. En pocos años, su inusitada virtud y su ardiente trabajo dieron frutos. Capítulo 8. España, un teatro en la ciudad de Madrid, año 1822. Una mujer se quitaba los guantes, ya sentada en una butaca de excelente ubicación. Aquella era su última noche en Madrid y había decidido asistir a un concierto que brindaba una reconocida orquesta de la ciudad. La velada prometía, además, la presentación de un joven y muy virtuoso violinista. La mujer vestía con cuidada elegancia. Lo único que hubiese podido llamar la atención en ella era su capa, demasiado abrigada para la primavera española. Aún quedaba mucha gente por entrar, buscar sus lugares y acomodarse en ellos. Mientras esperaba el inicio de la función, la mujer tomó los guantes que acababa de quitarse y comenzó a jugar con ellos, como si fuesen otras manos, unas manos queridas y lejanas. Lauriana, Inés, Anita, esos no. Matilde, Remedios, esos tampoco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Muchos, sin dudas. Era cuestión de hacer memoria. Algunos años después de la partida de Atim y Mahoma, sus padres encontraron un buen candidato para ella. Nunca le faltarían esclavos ni pianos, le dijo su padre. Y en eso no se había equivocado. Pero, ¿cuánto tiempo exactamente? ¿Cuántos años? Debió haber sido en 1791 cuando su familia sufrió aquel traspié y se vio obligada a vender parte de sus bienes. Ella tenía 12 años y se casó al cumplir los 19. Entonces pasaron 7 años desde que Atim y Mahoma fuera llevada a una hacienda de la provincia de Mendoza hasta el día de su boda. Luisa, no. Esperanza, tampoco. Y ese extraño nombre que había elegido, ¿sería cierto que el espejo se lo había dictado? ¿Cuántos años? 7. Después llegaron sus 2 hijos varones que crecieron tan rápido como álamos. Juana, Jesusa, no, tampoco. La mujer recordaba con nitidez que en tiempos de la Revolución ella había añorado más que nunca la felicidad de su niñez. Quizás fue porque a su alrededor todo cambiaba, y los pianos y los esclavos eran recuerdos permanentes de su tristeza. Una tarde de invierno enviudó, y nada cambió demasiado. Ahora, ella unía en el recuerdo su infancia y la revolución, los dos momentos en que pudo escuchar el ruido de su sangre y el ruido de la sangre de los otros. ¿Cuánto hacía eso? Los hijos, la viudez. Sin embargo, algo más tuvo que suceder para que ella se decidiera a tomar el mando de su vida. Y fue una noche en que despertó con poco aire. Se levantó de la cama como pudo, abrió las ventanas y vio que el aire de afuera tampoco le alcanzaba. Al fin había llegado el tiempo en que iba a decidir por sí misma. Ni por sus padres, ni por su esposo, ni por sus hijos, ni siquiera por el médico que no le recomendaba, en su estado de salud, un viaje tan largo.
como si volviera a su infancia, como si volviera a los días de 1810. Raquel Fonteso y Cabrera quiso ser feliz. Un solo de violín la devolvió a la realidad. El concierto había comenzado sin que ella lo notara. Raquel reparó en la extraordinaria destreza del violinista y reparó en su aspecto de liebre asustada. El joven músico tenía, sin embargo, la inigualable belleza que toman las personas cuando están apasionadas en algún quehacer. En el pasado, ella hubiese podido amar a un joven como aquel, aunque él no hubiera podido darle pianos ni esclavos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Josefina, Gracia, Rosaura, esos no. Beatriz, ese tampoco. Cuando acabó la función, el público aplaudió con un fervor poco usual. Sin embargo, la primera en hacerlo de pie fue una mujer que aparentaba unos 50 años y vestía ropa elegante. Los mejores comentarios se los llevó el joven violinista. Tan joven, se escuchaba. Un verdadero talento, decía la gente mientras abandonaba la sala. Dorel estaba en su camarín, quitándose la ropa de cena. A pesar de su nueva situación, seguía siendo un joven tímido que aún mantenía ciertas costumbres del miedo. Sobresaltarse, por ejemplo, como lo hizo cuando oyó 2 golpes en la puerta de su camarín. Antes de que pudiera responder, la antigua vendedora de panecillos de anís, que ahora era su mejor amiga y su asistente, abrió la puerta y asomó la cabeza. «Alguien desea verte, Dorel». «No pongas esa cara de susto. Se trata de una señora que, según creo, se emocionó mucho con tu violín y desea felicitarte. ¿Puedo hacerla pasar?» Dorel sonrió esperanzado. ¿Qué otra señora podía ser la que insistiera en saludarla? Seguro era ella, que se habría enterado por algún cliente o por el periódico, o quizás se lo había dicho la tía en su visita mensual. Dorel se acomodó el cabello y se preparó para abrazarla. «Con permiso». Pero la mujer que entró a su camarín no era María Petra. «Pase, por favor», dijo Dorel sin poder disimular su decepción. «Parece que esperaba a otra persona». «Disculpe», murmuró Dorel avergonzado. «¿Se trata de su novia?» La mujer hablaba con la seguridad de una gran dama. «No. ¿De su madre, entonces?» Dorel demoró un poco en responder. «Bueno, quizás es lo más parecido a una madre que conocí». «Ya veo», dijo la mujer, y continuó. «Estará usted cansado y yo no quiero importunarlo mucho. Solo quise decirle que su violín tiene alma». «Gracias, señora. Y algo más, ya que usted es tan gentil». Raquel sacó un pañuelito de su bolso de mano. «¿Podría escribir su nombre aquí?» «Por supuesto». Dorel no estaba acostumbrado a semejantes pedidos y enrojeció. «Permítame que busco tinta y pluma». Raquel hablaba y miraba con curiosidad a su alrededor. «¿Sabe? Dentro de algún tiempo voy a emprender un largo viaje y estoy reuniendo algunas prendas preciosas que llevaré conmigo». «Gracias, señora», repetía Dorel confundido por los elogios. «Es usted demasiado amable». «No es amabilidad. Puede estar seguro de que es puro agradecimiento. Le decía que su violín». Pero de pronto la dama se interrumpió. Su rostro perdió el color y cambió de aspecto. Comenzó a caminar sin decir palabra hacia una mesa donde Dorel había depositado sus pertenencias. Tomó el espejo con temor, murmurando pensamientos. «No es posible, mi Dios, ¿cómo podría?» Hizo un esfuerzo por reponerse y preguntó con claridad. «¿Es suyo?» Era difícil decir, según el tono de su voz, si estaba asombrada, enojada, triste o todo al mismo tiempo. «¿Por qué tiene usted el espejo de Atima y Mahoma?» «¿De quién?» Ahora sí, Dorel no comprendía nada. «La llamábamos Silencio. Luego ella me dijo que su nombre era Atima y Mahoma. Pero este es su espejo, lo reconocería entre millones».
Compré este espejo un joven de cabello rojizo, es decir, no terminé de comprarlo. No puedo entenderlo, volvió a decir la dama para sí. No puedo creerlo. Una vez más, como siempre le sucedía, Dorel se sintió obligado a dar explicaciones, como si fuese culpable de la perturbación de aquella señora, y quién sabe de todo lo malo que sucedía en el mundo. En verdad, aquel joven me dijo que el espejo venía de América y que su padre lo había obtenido allí. También me dijo que... América, interrumpió la señora Raquel. Sí, América. ¿Y quién me dijo usted que se lo vendió? Dorel estaba transpirando de pies a cabeza. Temía que aquella dama pensara que él era un ladrón o que había obtenido aquella pieza con malas artes. Quizás la señora imaginara que tenía tratos con las ventas de piratas, quizás creía que había matado a algún viajero para quitarle sus pertenencias, quizás los moros aún cortaban cabezas, quizás doña Petra tenía razón. Agobiado por la vergüenza, Dorel dio más explicaciones de las que le pedían, y no pidió ninguna. Raquel escuchó y entendió apenas el entrecortado relato, pero en ningún momento dejó de ver una señal del destino en ese extraordinario hallazgo. Igual que cualquier persona asustada por la falta de cariño, Dorel hacía todo lo posible por ganarse el afecto del prójimo, aunque el prójimo fuera casi un desconocido. Si es que este espejo tiene una dueña, lléveselo usted, ya hizo demasiado por mí. Raquel reaccionó como acostumbraba a hacerlo. Debo decirle que me haría muy feliz recuperarlo, pero ¿puedo pagar lo que usted pida? Claro que no, pague apenas 3 monedas por él y hoy ya no las necesito. Insisto, acéptelo, me haría un favor, dijo Dorel, porque las personas que necesitan agradarle a todo el mundo suelen exagerar. Le aseguro que su desprendimiento no será en vano, respondió Raquel, y a pesar de que Dorel no comprendió a qué se refería, sonrió con verdadera gratitud. Con estos pequeños sacrificios, el joven músico esperaba lograr que las moscas venenosas, los moros y los gitanos se alejaran de sus días y de sus noches. Capítulo 9. Una hacienda en la provincia de Mendoza. Fines del año 1822. El carruaje se detuvo ante la puerta de una casa blanca, rodeada de macetones floridos, los ventanales cubiertos con cortinas livianas que se movían con el viento. Daban impresión de frescura y buen aroma en el interior. 2 jovencitas de entre 14 y 18 años conversaban sentadas en las escalinatas del porche. A jugar por sus ropas, eran parte de la familia que vivía en aquella mansión. Ninguna, sin embargo, se levantó de su sitio, sino que aguardaron a que la mujer llegara hasta ellas. Buenas tardes, señoritas, dijo Raquel mientras se acercaba. No había duda de que la recién llegada era una señora de cierta clase, pero la fatiga del largo viaje desmerecía bastante su aspecto. ¿Qué desea usted?, preguntó la que parecía un poco mayor. Verán, busco una antigua amiga que fue traída a esta hacienda hace ya muchos años. Como la única respuesta que recibió Raquel fue un encogimiento de hombros, se vio obligada a continuar. Vengo de muy lejos buscándola. Nadie le respondió. Tengo algo que le pertenece y necesito dárselo. La mayor frunció un poquito la nariz. Su nombre es Atima y Mahoma. Entonces, la menor se tapó la boca para reír. ¿Por qué la risa, niña? La paciencia de Raquel, igual que su aspecto, estaba deteriorada por la fatiga del viaje. Es un nombre muy bello, por cierto. En esa oportunidad, las 2 hermanas fruncieron la nariz en un gesto idéntico. Raquel pensó que la madre de aquellas 2 jóvenes maleducadas debía fruncir su nariz del mismo modo. Y para abreviar el asunto preguntó, ¿no hay en esta hacienda una esclava con ese nombre? ¿Una esclava? Las señoritas de la casa parecieron ofendidas. ¿Qué podían saber ellas sobre los esclavos? Mucho menos si no trabajaban en quehaceres domésticos. Además ya quedaban muy pocos. ¿O no estaba al tanto aquella señora de las horribles decisiones de la asamblea que pretendía dejar sin esclavos a las haciendas?
Nosotras no sabemos de esa esclava que usted busca. Yo busco una mujer, respondió Raquel. Las señoritas no comprendieron del todo la corrección, y la mayor optó por lo más sencillo. Si quiere, vaya hasta los barrancones de los esclavos y pregunte allí. Eso haré, dijo Raquel. Han sido muy amables. Caminó hasta el carruaje que la esperaba, subió y golpeó la puerta con rabia, como para dejar claro que su último comentario no había sido sincero. 2 hombres, 3 mujeres y algunos niños trabajaban en los alrededores de las barracas. Todos dejaron de hacerlo cuando vieron acercarse un carruaje que no pertenecía a la casa. Y todos se acercaron a la mujer vestida con ropa de viaje, que se quedó de pie cubriéndose el sol con las manos. Los hombres se quitaron sus sombreros de paja. Las mujeres se secaron las manos en sus delantales. Y los niños, ocultos tras ellas, sonrieron. Raquel les devolvió la sonrisa. Tomó de su bolsita de mano un puñado de caramelos de caña que los niños demoraron en recibir. Finalmente, y solo cuando sus padres los alentaron, ellos se acercaron con timidez, recibieron los caramelos y se alejaron corriendo. ¿La señora está necesitando algún servicio de nosotros? Así es. Estoy buscando información sobre una persona a quien no veo desde que ambas éramos niñas. No sabemos a quién la señora está buscando. La trajeron para trabajar en esta hacienda y su nombre es Atimi Mahoma. ¿Saben a dónde puedo encontrarla? La expresión de los rostros de quienes la escuchaban se oscureció, pero Raquel prefirió no aceptar el indicio e insistió. ¿Será que la llevaron a otra hacienda? ¿La señora fue ama de Atimi Mahoma? Preguntó uno de los hombres. Fui su ama y a veces su amiga. Entonces debes saber que ella ya está en la tierra de los antepasados. Por un momento y contra todo el sentido común, Raquel quiso creer un absurdo. Entonces pudo regresar a su aldea africana. No, señorita, Atimi Mahoma está en la tierra de los que no se vuelven. Tam, 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 tam. Raquel pidió un vaso de agua. Lo bebió sentada a la sombra de un árbol. De pronto se le ocurrió algo. Sus hijos. Seguramente tuvo hijos. Una hija tuvo y la llamó Atima Silencio. Pero era una muchacha rebelde que no se conformaba con su suerte. Partió de aquí y nada sabemos de ella. Raquel pidió que le repitieran aquel nombre. Atima Silencio, ese nombre le puso su madre. Lo de Atima se entiende, lo de Silencio. Pero Raquel conocía el motivo. Silencio. Los recuerdos y las lágrimas llegaron juntos. ¿Intentás recordar tu nombre? Mercedes, Leonor, Jacinta. Esos no. Elvira, Rosaura. Esos tampoco. ¿No recordás tu verdadero nombre, Silencio? Algún día lo recordaré. Cuando Raquel logró recuperarse, volvió a hablar. Explicó que traía consigo algo que había pertenecido a Atimi Mahoma y que no habiendo a quien dejárselo, ella deseaba llevarlo a la tumba donde descansaba. ¿Está lejos de aquí? Lejos no, señora, ni tampoco cerca. Su tumba está en el límite norte de la hacienda, cerca del río, allí donde el amo deja que tengamos nuestro cementerio. Iré ahora mismo. Si desea la señora, podemos acompañarla. Raquel dio las gracias, pero prefería que no lo hicieran. Saludó a todos, volvió a subir al carruaje y partió. Sombreros de paja, manos y sonrisas la despidieron. El carruaje se balanceó por un camino angosto y pociado. El sol de la tarde aplastaba el aire contra la tierra. A prudente distancia del cementerio, Raquel le pidió al cochero que detuviera la marcha y la aguardara allí hasta su regreso. No deseaba quebrar la paz de los muertos. Pero señora, respondió el cochero, ¿va a ir usted a pie bajo este sol? Vea que se trata solamente de un cementerio de negros. La expresión de Raquel lo dejó mudo, y apenas pudo agachar la cabeza y murmurar una disculpa. Raquel caminó entre tumbas sencillas cavadas en la tierra.
Las cruces que la señalaban eran 2 palos atados entre sí con cuerdas. Los nombres estaban tallados con trazos desprolijos y toscos. Leyó cada nombre hasta encontrar el que buscaba, Atima y Mahoma. Se detuvo y se sentó sobre una piedra a un costado de la tumba. Estarás enojada conmigo porque nunca cumplí mi promesa. Podría explicarte. Ocurrieron cosas que me fueron demorando. Me casé, tuve hijos. Y vos, una hija rebelde, según me dijeron. Bueno, quiero que sepas que vine a buscarte y a darte algo que te pertenece. Mira, tengo conmigo el espejo que te devolvió el nombre. Alguien lo marcó detrás con un punzón. No sé quién pudo haber sido tan torpe como para hacerlo. De todos modos, es tu espejo, tu pequeño espejo enmarcado en ébano. No te separabas de él, ¿te acordás? Raquel dejó de hablar por un largo rato. Luego llegó el asunto que le importaba. Tengo miedo y a veces me siento muy sola. Tengo mi piano y esos esclavos que me miran con rencor desde las sombras. No como vos, porque vos me querías, ¿no es cierto? Mis hijos están lejos como los árboles y se parecen a su padre, tan altivos y ocupados en cosas que no comprendo. Vos hubieses estado conmigo en este trance. Dice el médico que con muchos cuidados podré sobrellevar la vida. Raquel escuchó pasos a sus espaldas. Suspiró con fastidio. Luego cambió el tono de voz y giró para hablar. Le dije que no me molestara. Pero no era el cochero quien estaba parado a sus espaldas, sino una joven negra. Raquel palideció. ¿Atima y Mahoma? Preguntó balbuceando. Atima silencio, le respondieron. El sol declinaba. Las 2 mujeres seguían hablando. El cochero se había dormido y despertado varias veces, y hasta se había asomado para asegurarse de que la señora Raquel estuviese bien. Había mucho que contar, mucho que preguntar y responder. La noche, que no sabía de encuentros, se les echaba encima. Atima silencio, ¿querés contarme por qué regresaste? El amo de la hacienda tenía razón. La libertad es muy dura para nosotros, señora, y estoy cansada. Raquel tomó entre sus manos el rostro de la joven. Es dura, sí. La señora Raquel estaba pensando alguna cosa que la alegraba. Se notaba en el brillo de sus ojos. Hace muchos años tu madre fue mi doncella. Si estás de acuerdo, podrías tomar su lugar. Vivirás conmigo en la casa grande y hasta te daré un pequeño pago, ya que sos libre. La luna y la sonrisa de Atima Silencio se parecían mucho. Con tu permiso, Raquel se dirigió a la cruz que le daba nombre a aquella tumba. Me llevaré a Atima Silencio de regreso a casa. Era tiempo de irse. Raquel recordó el espejo que la había llevado hasta allí. Como le dije al violinista, no fue en vano, y se lo entregó a la joven. Un rato después, Raquel y Atima Silencio seguían conversando sentadas frente a frente en el carruaje. ¿Es cierto que el propio general San Martín firmó el espejo? Sí, señora, es muy cierto. Por favor, contame bien esa historia. El cielo estrellado de la noche recordaba el espacio de la libertad. El carruaje avanzaba a favor del viento. Igual que sus dueños, el pequeño espejo enmarcado en ébano avanzaba lentamente hacia la libertad, porque los espejos reflejan la historia de su tiempo, y a veces, como los cristales curvos, la ensanchan, la adelgazan, la distorsionan. Así fue avanzando el espejo, entre los tambores de un pueblo que vivía en su propio mapa y un mercado de esclavos en el Río de la Plata, entre las ruinas de un hacendado y ciertas palabras al revés, entre una fuga mal lograda y un ejército en pie de guerra, entre Cancha Rayada y Madrid, entre Madrid y una dama enferma. Tam, 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 tam. El pequeño espejo, enmarcado en ébano lustroso, seguirá su indescifrable camino por mercados remotos, museos, cofres y naufragios. El espejo, no más grande que la palma de una mano, con una marca hecha punzón en la parte inferior del dorso, que nació cuando un cazador africano lo talló, con amor y paciencia, para obsequiárselo a su esposa.
el mismo que fue exhibido en una casa de antigüedades y conoció de cerca los fantasmas de María Petra, el que fue de teatro en teatro junto a un violín virtuoso y reflejó los ojos enamorados de una vendedora de panecillos de anís, el espejo que acompañó a Tima Silencio y supo que al nacer su primer hijo, ella lo llamó José Mahoma, para unir las dos orillas de su vida, un general de la libertad y su abuelo africano. De un destino a otro seguirá andando el espejo, o habrá que decir que de un espejo a otro sigue andando el destino. Fin.